Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, salseo y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva y listos para una dosis de drama, porque hoy tenemos un bombazo. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, ese mismo, el galán turco que nos robó el corazón con su sonrisa y sus abdominales de acero. Pero esta vez no vamos a hablar de sus proyectos, ni de sus viajes, ni de sus nuevas conquistas. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado rondando en el aire durante mucho tiempo, su relación con Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias. Han llenado mis redes sociales con preguntas, teorías y peticiones para que hablemos de esto. Y la verdad es que yo también estoy súper emocionada de compartir con ustedes todo lo que he descubierto. Prepárense porque vamos a destapar secretos, a analizar declaraciones y por supuesto, a especular un poquito, ¿por qué no? Después de todo, el chisme es lo nuestro. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del salseo y quieren estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán de nada. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, dedito arriba, suscríbanse y prepárense para el drama, porque aquí vamos. Bien, adentrémonos en el corazón de este asunto. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenzicus, Pájaro Soñador, sentimos esa conexión, esa chispa que traspasaba la pantalla. No era solo actuación, era algo más, algo que nos hacía creer en el amor verdadero. Y claro, como buenos fans, empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales explotaban con fotos y vídeos de Can y Demet divirtiéndose juntos, compartiendo risas, miradas cómplices. Todo apuntaba a que su relación iba más allá de una simple amistad. Los rumores de un romance secreto eran cada vez más fuertes, alimentados por sus fans más apasionados. ¿Pero qué pasaba realmente entre ellos? Esa es la pregunta del millón. Ni Can ni Demet confirmaron nunca un romance, pero tampoco lo negaron rotundamente. Jugaban al despiste, dejándonos con la miel en los labios y alimentando nuestra imaginación. En entrevistas se elogiaban mutuamente, destacaban su profesionalismo y su buena onda, pero siempre manteniendo la distancia. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron directamente a Can si estaba enamorado de Demet. Su respuesta fue evasiva, dijo algo así como: Demet es una mujer increíble, una gran actriz y una gran amiga. ¿Amiga? Esa palabra sonó como un balde de agua fría para muchos de nosotros. Pero, ¿era esa la verdad? ¿O simplemente estaban intentando proteger su intimidad? Después del final de Erkenzicus, cada uno tomó su propio camino. Can se fue a Italia para protagonizar Sandokan, y Demet siguió trabajando en diferentes proyectos en Turquía. La distancia, el tiempo, la falta de contacto, todo parecía indicar que la magia entre ellos se había desvanecido. Pero aquí viene lo interesante. Recientemente han surgido nuevos rumores, nuevas pistas que apuntan a que Can podría aún sentir algo por Demet. Y no solo eso, sino que también hay quienes aseguran que extraña muchísimo los tiempos en que trabajaban juntos. Imagínense. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, de varias fuentes. Primero, de algunas declaraciones sutiles que Can ha hecho en entrevistas. En una de ellas, por ejemplo, le preguntaron sobre sus proyectos favoritos y mencionó Erkenzicus con una sonrisa nostálgica. Dijo algo así como: esa serie siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Ajá. ¿Solo la serie o también la protagonista? Segundo, de las redes sociales. Can ha estado dando me gusta a algunas publicaciones de fans que recuerdan su relación con Demet. Sí, lo sé, puede ser una coincidencia, pero vamos, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Cada like, cada comentario, cada gesto se analiza con lupa. Y tercero, y aquí viene lo más jugoso, de una fuente cercana a Can que obviamente prefiere mantenerse en el anonimato. Esta persona asegura que Can nunca ha olvidado a Demet. Que a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, siempre la ha tenido presente. Incluso afirma que Can se arrepiente de no haber luchado más por esa relación. Uf. ¡Qué fuerte! Ahora, ¿qué tan cierto es todo esto?
No lo sé con certeza. Como siempre les digo, en este mundo del chisme hay que tomar todo con pinzas. Pero déjenme soñar un poquito. Imagínense que Can y Demet se reencuentran, que vuelven a trabajar juntos y que esta vez sí, su amor es fiel. Orece. Sería el final feliz que todos estamos esperando. Pero volviendo a la realidad, ¿por qué Can podría estar extrañando a Demet? Creo que hay varias razones. Primero, por la química que tenían en pantalla. No es fácil encontrar una pareja actoral con la que te entiendas tan bien y con la que puedas crear esa magia que engancha al público. Can y Demet lo lograron a la perfección en Erkencicus. Segundo, por la amistad que construyeron durante el rodaje. Pasar tantas horas juntos, compartir experiencias, risas, nervios inevitablemente crea un vínculo especial. Y cuando ese vínculo se rompe, es normal sentir nostalgia y extrañar esos momentos. Y tercero, y aquí me pongo un poco más psicoanalista, creo que Can podría estar extrañando la versión de sí mismo que era cuando estaba con Demet. A veces las personas que nos rodean sacan lo mejor de nosotros. Nos inspiran, nos motivan, nos hacen sentir vivos. Y cuando esas personas se van, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos. Además, no olvidemos que la fama tiene su lado oscuro. Can ha estado expuesto a mucha presión, a muchos juicios, a muchas críticas. Tal vez en Demet encontraba un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, sin tener que preocuparse por las apariencias. Y ahora hablemos de la confesión íntima, que mencioné en el título del vídeo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a una entrevista que Can concedió hace algunos meses, donde habló sobre sus relaciones pasadas. En esa entrevista Can dijo algo muy interesante: a veces, nos damos cuenta demasiado tarde de lo que hemos perdido. Muchos interpretaron esta frase como una indirecta a Demet. Como un reconocimiento de que tal vez, dejó escapar una gran oportunidad. Imagínense la escena. Can sentado frente al entrevistador con la mirada perdida, recordando los buenos tiempos con Demet y lamentando no haber actuado diferente. Drama, drama, drama. Pero ojo, también hay quienes creen que esta frase no tiene nada que ver con Demet. Que Can simplemente estaba reflexionando sobre sus errores del pasado, y que no necesariamente se refería a una persona en particular. En fin, como les dije antes, en este mundo del chisme cada uno interpreta las cosas a su manera. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet sigue generando mucha expectación. Sus fans siguen soñando con una reconciliación y las redes sociales siguen ardiendo con teorías y rumores. Y mientras tanto, Can y Demet siguen adelante con sus vidas, cada uno por su lado, dejando que el tiempo diga si el destino los volverá a juntar. Yo sinceramente creo que nunca hay que perder la esperanza. El amor es misterioso y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano veamos a Can y Demet juntos de nuevo, más felices que nunca. Sería un sueño hecho realidad. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Can y Demet. Sé que es un tema que les apasiona y he intentado traerles la información más reciente y relevante. Para resumir un poco, hemos hablado de la innegable química entre Can y Demet en Erkencicus, de los rumores de un romance secreto, de la separación y de los nuevos indicios que apuntan a que Can podría aún sentir algo por Demet. También hemos analizado las posibles razones por las que Can podría estar extrañando a Demet y hemos hablado de la confesión íntima, que ha generado tanta especulación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del salseo y que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can realmente extraña a Demet? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O simplemente son amigos y nada más? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Me encanta saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en YouTube. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es mi mayor motivación. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero un montón. Besitos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.
Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque este culebrón turco tiene más giros que un derviche danzante. Vamos a profundizar en esas pistas, en esos rumores y sobre todo en ese no sé qué que sigue manteniendo viva la llama de la esperanza entre los fans de Almohadilla Candem. Asterisco asterisco los likes misteriosos, un guiño o una simple casualidad, asterisco asterisco. Empecemos por los likes de Can en redes sociales. A ver, mis amores, entendamos algo, Can Yaman es una superestrella. Tiene millones de seguidores, interactúa constantemente con sus fans y su equipo maneja gran parte de su presencia online. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esos likes? ¿Un desliz? ¿Una estrategia de marketing para mantener el hype? ¿O una verdadera señal de que Demet sigue en su corazón? Una de las publicaciones que más revuelo causó fue un montaje de un fan con escenas de Can y Demet en Erkencikus. En la foto se les veía radiantes, enamorados, disfrutando de su trabajo. Can no solo le dio like, sino que también dejó un comentario. Un simple güzel bonito en turco pero suficiente para que las redes sociales explotaran. Los comentarios se multiplicaron por miles, todos clamando por un reencuentro. Algunos dirán, es solo un like. No saquen conclusiones precipitadas. Pero, ay, mis chismosos empedernidos. En el mundo de las celebrities, un simple like puede valer más que 1000 palabras. ¿Por qué Can eligió esa publicación en particular? ¿Por qué no ignorarla como hace con tantas otras? Algo hay ahí, yo lo siento en mis huesos. Asterisco asterisco las entrevistas reveladoras, entre la nostalgia y el arrepentimiento, asterisco asterisco. Las entrevistas de Can Yaman siempre son un festín para los fans. El actor es conocido por ser directo, honesto y a veces un poco impulsivo. Sus declaraciones suelen generar titulares y alimentar la máquina del chisme. Volvamos a esa entrevista donde dijo a veces, nos damos cuenta demasiado tarde de lo que hemos perdido. Analicemos esta frase con lupa. ¿Qué pudo haber perdido Can? ¿Una oportunidad laboral? ¿Un proyecto que le hacía ilusión? ¿O el amor de una mujer? Considerando el contexto, la respuesta parece obvia. Can siempre ha sido reservado con su vida personal, pero nunca ha ocultado su admiración por Demet. La química entre ellos era innegable, y muchos creen que su relación trascendió la pantalla. Si Can realmente sintió algo por Demet, es posible que ahora se arrepienta de no haberlo reconocido o de no haber luchado por ello. Además, en otra entrevista, Can habló sobre la presión que sintió durante el rodaje de Erkencikus. La serie fue un éxito arrollador, pero también lo expuso a un escrutinio constante. Quizás en ese momento Can no estaba preparado para lidiar con la fama y la atención mediática, y eso influyó en su decisión de no formalizar su relación con Demet. Fue una época muy intensa, dijo Can. Trabajábamos muchas horas, estábamos cansados y la presión era enorme. A veces sientes que no tienes control sobre tu vida. ¿Será que Can se dio cuenta después de un tiempo de que la presión de la fama no era tan importante como la felicidad que podría haber encontrado con Demet? Uf, qué dilema. Asterisco asterisco la fuente anónima, el chismecito desde adentro, asterisco asterisco. Ahora, llegamos a la joya de la corona, la fuente anónima. Todos sabemos que las fuentes anónimas son la base del chisme de calidad. Son las que tienen acceso a la información privilegiada, las que conocen los secretos más oscuros y jugosos. Según esta fuente, Can y Demet siempre tuvieron una conexión especial. Se entendían con la mirada, asegura. Se reían de las mismas cosas, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Era evidente que había algo más que amistad. La fuente también afirma que Can estaba muy enamorado de Demet, pero que tenía miedo de comprometerse. Can es un hombre muy independiente, le gusta tener libertad y no quería sentirse atado, explica. Pero creo que ahora se arrepiente de haber dejado escapar a Demet. Pero lo más impactante que reveló la fuente es que Can ha intentado contactar a Demet en varias ocasiones después de que terminaron de trabajar juntos. La ha llamado, le ha escrito mensajes, pero Demet ha sido muy reservada, asegura. ¿Será que Demet ya lo superó? ¿O todavía guarda una esperanza en su corazón? ¡Ay, Dios mío! Esto se pone cada vez mejor. Asterisco asterisco el matrimonio de Demet, el final del sueño Candem, asterisco asterisco.
Aquí es donde la cosa se complica. Porque, mis amores, hay que ser realistas, Demet Özdemir se casó. Sí, con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño con todos los lujos y la presencia de numerosas celebridades turcas. Muchos fans de Almohadilla Kandem se sintieron devastados. ¿Cómo era posible que Demet se casara con otro hombre? ¿Acaso Can había perdido su oportunidad para siempre? Pero, ojo. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Algunos creen que el matrimonio de Demet es solo una fachada, una forma de desviar la atención de su verdadera relación con Can. Otros piensan que Demet se casó por despecho para demostrarle a Can lo que se había perdido. Y luego están los que creen que Demet está realmente enamorada de su esposo y que Can es solo un recuerdo del pasado. ¡Uf, qué confusión! Lo cierto es que el matrimonio de Demet ha añadido una nueva capa de complejidad a este culebrón. ¿Significa el final definitivo de la historia de amor entre Can y Demet? ¿O hay una posibilidad de que el destino los vuelva a juntar, incluso después de que Demet haya dicho sí, quiero a otro hombre? Asterisco asterisco la distancia, el olvido o el combustible de la nostalgia, asterisco asterisco. La distancia física entre Can y Demet también ha sido un factor importante en su relación. Can se mudó a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet permaneció en Turquía trabajando en diferentes proyectos. La distancia puede ser un obstáculo para cualquier relación, especialmente para una relación que nunca se llegó a formalizar. Es difícil mantener la conexión y la intimidad cuando no se pueden ver ni hablar con frecuencia. Pero por otro lado, la distancia también puede aumentar la nostalgia y el deseo. La ausencia de Demet podría haber hecho que Can valorara aún más los momentos que compartieron juntos. Tal vez, la distancia le ha permitido reflexionar sobre sus sentimientos y darse cuenta de lo importante que era Demet para él. Asterisco asterisco los proyectos futuros, un reencuentro en el horizonte asterisco asterisco. La última esperanza para los fans de Almohadilla Kandem reside en la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Si eso sucediera, la chispa podría volver a encenderse y quién sabe, tal vez esta vez sí, el amor triunfaría. Por el momento no hay planes confirmados de que Can y Demet vuelvan a colaborar. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Asterisco asterisco conclusión, el culebrón continúa en asterisco asterisco. Mis amores, después de analizar todas las pistas, los rumores y las especulaciones, llegamos a la conclusión de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos si realmente hubo un romance secreto, si Can extraña a Demet o si hay alguna posibilidad de reconciliación. Lo que sí sabemos es que esta historia sigue fascinando a miles de fans en todo el mundo. La química entre Can y Demet era innegable, y la esperanza de un final feliz sigue viva. Así que mantengan los ojos bien abiertos. Porque en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Y quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, tengamos que actualizar este vídeo con nuevas noticias y confirmar, finalmente, que Can y Demet están juntos de nuevo. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la relación entre Can y Demet. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber sus teorías y opiniones. Los quiero un montón. Besitos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca descansa.